Black Wall Street, ball out. I buy all gear till I'm all out. Rep 12 tribes, that's what I'm about. Feast day, gotta work, wanna call out. Dance floor, yeah, I'm in the groove. Don't pay them haters no attention till I move. Celebrating, see me dancing on my shoes. To the old life, I'm chucking up the dues. It's a new moon and I'm feeling great. Show up on time and I'm never late. Got my brothers with me and they all straight. Good wine, good food on my dinner plate. Yeah, we just chillin', having fun. Sayonara, old world, cause you done. God got me shining like the sun. I ain't know we shining with the sun. Move your feet in your sneakers. The music sweet through the speakers. One man to a mamacita. Celebrate, true believers. Don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your body. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Purple rain, yeah, we doing big things. Taking over the world, that's what fate brings. We be so fly, think we got wings. Yeah, we call the shots, tell them we the kings. I like the suspense, leave them guessing. Pay them losers no mind, why you stressing? Devil always trying, he be testing. But Father steady raining down the blessings. Shout out to the sisters with the woolly hair. Natural style, rock it anywhere. Fashion on lock, people gotta stare. You ain't usual, now you something rare. Hands in the air, lift them real high. You know you stylin', and you know you fly. Hands in the air, lift them real high. Praises to the Father, to the Most High. We must stay still like ice in a freezer. Who not drink tequila, I sip margarita. Don't stay behind, get with the procedure. If you don't repent, then it's hasta la vista. Don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your body. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Apocalipse 1:14. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba
Está en la Biblia. Dos tribus. Baila mis hermanos. Black Wall Street, ball out. I buy all gear till I'm all out. Rep 12 tribes, that's what I'm about. Feast day, gotta work, wanna call out. Dance floor, yeah, I'm in a groove. Don't pay them haters no attention till I move. Celebrating, see me dancing on my shoes. To the old life, I'm chucking up the dues. It's a new moon and I'm feeling great. Show up on time and I'm never late. Got my brothers with me and they all straight. Good wine, good food on my dinner plate. Yeah, we just chillin', having fun. Sayonara, old world, cause you done. God got me shining like the sun. I ain't know we shining with the sun. Move your feet in your sneakers. The music sweet through the speakers. 1 month to a mamacita. Celebrate, true believers. Don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can't feel your Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. Shalom, shalom, shalom Israel. Bienvenido este lunes a Reino Norte Radio. Yo soy el oficial Yaquín y a mi izquierda tenemos a Soldado Elijah. Y como siempre ustedes saben que nosotros no somos un grupo de apoyo, no es un grupo de odio que diga. No estamos afiliados con ningún otro grupo israelita y que nosotros somos un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia, género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier plan que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, deben de ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar a cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico capítulo 5, versículo 1. Si ustedes saben de algo, la Biblia dice que deben de llamar a las autoridades y dejarles saber lo que uno sabe. Vamos a leer eso en Levítico 5 y 1. Para los que no sepan, porque en nuestra comunidad hay un carácter de que si algo sucede, mira, es mejor quedarme callado, y eso solamente empeorece nuestra comunidad, porque ahora los criminales que andan haciendo las cosas que no deben de hacer, saben que nadie va a llamar a la policía, a cualquier autoridad para que limpien la comunidad. Dale, lee. El libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1. Si alguno parece por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Léelo otra vez. Si alguno pecaré por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo. Ok, si alguien peca, si alguien comete un crimen, porque un pecado es un crimen, uno está rompiendo la ley. Y la Biblia dice que hay que guardar las leyes de la tierra. Si alguien comete un crimen y tú sabes, tú lo has visto, tú eres testigo del crimen o tú has escuchado del crimen. Si tú no delatas esos detalles a las autoridades, ¿qué va a suceder? Y no le denunciaré, él llevará su pecado. Tú llevarás el mismo pecado que ha cometido ese fulano de tal. Si tú sabes que alguien apuñaló a alguien en la calle y tú no dices nada, igualmente tú eres culpable, igualmente como esa persona que ha hecho un acto de violencia contra otra persona. Si tú sabes que alguien asesinó a alguien y tú no dices nada, igualmente tú vas a llevar ese pecado por no denunciar, por no dar los detalles
a las autoridades de lo que ha sucedido. Porque en nuestra comunidad hay los que venden droga, hay los que asesinan y hacen un montón de cosas en nuestra comunidad, pero nadie sabe nada. Cuando la policía viene, las autoridades vienen a preguntar de lo que ha sucedido, nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Y que sabemos que eso no es así. Porque muchos saben, pero prefieren quedarse callados. Y eso es contra la palabra de Dios, eso es contra la ley. Si tú sabes algo y no dices algo, tú también eres culpable por ese pecado que ha cometido otra persona. Y ese es el problema en nuestra comunidad, que la gente se queda callado y no dicen nada. Pues entonces, ven ahí el título de la clase es Jesucristo, el León de Judá. Jesucristo, el León de Judá. Gracias a los que están sintonizados. Sofonía 2 y 1. Shalom. Manny, one up. Shalom. Está bien vacío hoy. Usualmente hay más personas. Pero anyway. So, Jesucristo, el León de Judá. Vamos a comenzar con Apocalipsis. Lo básico. Para ver la revelación de Cristo. Porque muchos de nosotros en nuestra comunidad, los que dicen que creen en Cristo, en verdad no lo creen. No creen en Él. Lo que creen en ese es un Cristo falso que ha tomado la identidad del verdadero Cristo que está en la Biblia. Porque según la palabra, por ejemplo, hay dos Cristos según la palabra. Uno es falso y uno es real. ¿Verdad? Laura va a Israel, Shalom. Que el Altísimo le bendiga también a usted, hermana. Vamos a leerlo ahí. Apocalipsis 1 y 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Aquí Apocalipsis, el último libro en la Biblia, nos dice la revelación de Jesucristo. La revelación, ¿qué quiere decir? Lo vas a revelar a Cristo. Lee. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Okay. So, esta revelación de Cristo fue dada a sus siervos para que nosotros sepamos lo que vaya a suceder. Lo que vaya a suceder. En la Biblia no dice que va a venir otro Cristo, un anticristo. Y nos vas a engañar, ¿verdad? Aguanta eso. Corintios. 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 1 nos está diciendo la revelación de Jesucristo. Para que los siervos de Dios sepan lo que vaya a suceder. Si uno se llama siervo de Dios, uno debe de saber que en este mundo está caminando un hombre diciendo que Él es Cristo, que Él es el elegido, que Él es el judío, el israelita, cuando no es así. Dale. Vamos a ver. 2 Corintios 11, versículo... Vamos a comenzar. Ok, comienza el 1. El libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dale. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí no está diciendo, Pablo no está diciendo que él no ha desposado a un solo esposo para ser una virgen hacia Cristo. Porque por eso también va hacia la Virgen María. Aquí no está diciendo, mira, para que sea una virgen
hacia Cristo. No quiere decir que nosotros no vamos a tener relaciones con nuestra pareja, tú sabes, matrimonio según la Biblia. Lo que quiere decir aquí, ¿qué quiere decir virgen? Virgen quiere decir puro, pura o limpia. Limpia es que en la palabra, guardando los mandamientos, sin pecado. Porque por eso fue que Dios eligió a María, la madre de Jesucristo, para tener a Cristo, porque ella era una mujer santa que guardaba los mandamientos. Igualmente el padre de Cristo, que es José, el padre carnal, con el semen y el huevo, todo eso, él fue el padre de Cristo. Y Dios eligió a esa pareja para tener a Cristo. So, sigo leyendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. So, Pablo no está diciendo aquí, él tiene temor, porque igualmente como la serpiente engañó a Eva con su astucia. ¿Lee? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lee esa parte otra vez. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No, the whiteboard. Okay, vamos a ver. I want you to look up a word. I'm going to write it down so you la serpiente. Uno ve ahí serpiente y uno cree que se refiere a una culebra. Just give it back when they're done. Get that word there. Serpiente. So, lee el versículo otra vez, por favor. Versículo 3. El libro de 2 Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Igualmente como la serpiente engañó a Eva con su astucia, él tiene temor que eso vaya a suceder con nosotros, que ya ha sucedido. El mundo entero ha sido engañado por la serpiente con su astucia. ¿Lee? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nuestros sentidos han sido extraviados. ¿Qué es un sentido? Un sentido es lo que uno siente, lo que uno... Serpiente. No. I don't need a translation. I just need the definition in Spanish. Yeah, the second line. Yeah, that one. Yep. Okay. Hold up. Try to find it. No, keep going down. Keep going down. 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 Go there. That first website right there. Uh-huh. Okay, go back. Go to another website. No, not Wikipedia. Keep going. Okay, yeah, that one. No. Yep. Keep going down. Yeah. Okay. So no lo tienen. Básicamente una serpiente. Una serpiente igualmente puede ser un reptil.
una culebra, you could take it off. Pero una serpiente igualmente puede ser ¿quién? Una persona engañadora. Por eso que las indígenas siempre llamaban a los conquistadores que una serpiente, una culebra. Cuando alguien es una serpiente, es una persona engañosa. Una persona que hace las cosas sin la verdad. Engaña a la gente. Eso es lo que quiere decir la serpiente. So, porque no había una serpiente, no había una culebra engañando a Eva, hablando con Eva. Eso nunca he visto una culebra hablando o engañando a alguien. So, lo que quiere decir aquí que igualmente él le tiene temor, que igualmente como la serpiente con su astucia engañó a Eva en el jardín, así mismo vaya a suceder para que los sentidos, lee la última parte ahí del versículo 3. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Léelo otra vez. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Léelo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibáis otro espíritu que el que habéis recibido. Dame Apocalipsis 20. Comienza el 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave de abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ok, lee versículo 2 otra vez. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. So, la serpiente es el diablo y Satanás, el engañador, el que está opuesto a la Biblia. Dame Apocalipsis 13. Versículo. Vamos a ver. 14. No. Sí. Mm. 17 hacia el 18. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comparar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. So, la bestia, la serpiente, el diablo, Satanás, son todo igual, es lo mismo.
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. El que tiene entendimiento vas a entender esto. Lee. Cuente el número. Cuenta el número Cuenta el número de la bestia. de la bestia. Porque una bestia, uno puede decir que la serpiente es una bestia. Lee. Pues el número del hombre. Léelo otra vez. Pues el número. Pues es número. Pues es número de hombre. Pues el número de la bestia, el número de la serpiente, el número del diablo, de Satanás, es número de hombre. Hay una raza de hombre aquí en este mundo que es la serpiente, que es la bestia, que es el diablo, Satanás. Ahora vamos a regresar a Corintio, 2 Corintio, capítulo 11, versículo 3. El libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temó que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Este hombre porque muchos creen que solamente era Adán y Eva en el principio. No, habían más personas. Había una persona, un hombre, una raza de hombre que vino hacia Eva y engañó a Eva. ¿Lee? Y Pablo aquí está diciendo, mira, yo no tengo temor, que yo no quiero que eso suceda igualmente, que un hombre venga y te engañe, como engañó a Eva, ¿lee? Vuestros sentidos sea de alguna manera extraviados. Que tus sentidos sean extraviados, que no sea correcto, que no sea listo, ¿lee? De la sincera fidelidad a Cristo. Porque Cristo, hay una sincera fidelidad de Cristo. No hay nada, ¿cómo se dice? Confuso. Es bien sencillo. Es simple lo que dice de Cristo aquí en la Biblia. Pero, ¿qué sucede? Vino la serpiente, vino un hombre y nos engañó para no ver a Cristo como dice la Biblia, sino ver a Cristo como si fuera otra persona. Y nuestros sentidos han sido extraviados. ¿Lee? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que os hemos predicado. Si alguien viene predicando otro Jesús, si alguien viene, la serpiente viene predicando otro Jesús que no está en la Biblia, que los apóstoles no han predicado, que no se encuentra la palabra. Si alguien viene predicando otro Cristo, ¿lee? O si recibes otro espíritu. ¿Por qué? Porque con ese otro Cristo viene otro espíritu. No viene el Espíritu Santo con ese otro Cristo. Viene un espíritu demoníaco, un espíritu del diablo. Porque si dicen, yo estoy en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Es el Espíritu Santo o otro Espíritu ahí que ha mandado el diablo? Hay que tener cuidado, porque cualquier espíritu no es el espíritu correcto. Uno tiene que ser aprobado y estudiar la palabra para ver cuál Cristo están siguiendo. ¿Lee? O si recibís otro espíritu que el que habíais recibido, o otro evangelio. Otro evangelio. Porque ese otro Cristo, viene otro espíritu e igualmente viene otro evangelio. Quiere decir otro mensaje. Un mensaje que está al contrario de lo que ha predicado Cristo y los profetas de la Biblia. Todo eso, si uno ve que es un Cristo falso, por ahí viene otro espíritu y por ahí viene otro mensaje, otro evangelio que no es de la Biblia, ¿lee? O otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Sí, ve, alguien ha venido y ha predicado otro Cristo. Un Cristo que no está en la Biblia. Un Cristo que tiene otro espíritu, que tiene otro evangelio,
que no está en la Biblia. Vamos a regresar a Apocalipsis. 1 o 20. 1 y 1. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. So, este mensaje se fue enviado a Juan, el revelador, cuando estaba en la isla de Patmos. Este mensaje, esta revelación de Cristo, fue dada hacia Juan. Si Dios viene y te dice, escribe esto para que tú se lo dé a los siervos míos. Es algo importante, ¿sí o no? Vamos a Colosenses 2. Let me get some water. Bottle of Colosenses capítulo 2, versículo 1. El libro de Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca ha visto mi rostro, Sigue. para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Por qué está diciendo eso? Porque igualmente como nosotros no podemos estar en todos los lugares en el mundo a la misma vez. Hay personas que nos ven en la televisión, en la computadora, y no nos ven en la carne. Nosotros estamos intentando lo más posible para consolar a nuestra gente y para que se mantengan juntos en amor. El amor ya sabemos que es el amor de Dios, es que guardar los mandamientos. ¿Lee? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué es un misterio del Dios el Padre y Cristo? Porque muchos no conocen a Cristo. Muchos no saben ni cómo se parece a Cristo. Muchos ni saben el mensaje, el evangelio, ni el espíritu de Cristo. Hoy en día, Cristo es un ¿qué? Es un misterio. El Dios el Padre es un misterio. Sigue leyendo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo y en Dios el Padre está escondido los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cuando uno conoce a Cristo, dame conocer a Cristo en 1 Juan. 1 Juan 2. Si no me equivoco. No. 3. Espera, 2 y 5. 2. Comienza el 3. 1 Juan 2 y 3. El libro de 1 Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Léelo correctamente.
versículo 3. Y en estos sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nosotros en esto sabemos que conocemos a Cristo si guardamos los mandamientos. Así es que uno sabe si conoce a Cristo. Si uno guarda los mandamientos, uno conoce a Cristo. ¿Lee? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que dice que conoce a Cristo, pero no guarda los mandamientos, es un mentiroso, un hablador. No están guardando el sábado, no están guardando las franjas, las mujeres en pantalones, el hombre afeitándose la barba. No están guardando las fiestas de Dios, están guardando acción de gracia, cumpleaños y todo eso. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte Cristo nos ha dicho que debemos de celebrar cumpleaños, que debemos de celebrar la Navidad, que debemos de celebrar acción de gracia y Día de la Madre, del Padre, etcétera, etcétera. Todas estas fiestas que no son de la Biblia. Y no lo puede encontrar en la Biblia. No las pueden encontrar. Al contrario, la Biblia nos dice que no haga esas cosas. Pero la gente no cree. Ellos han recibido otro mensaje del otro Cristo, otro evangelio que dice que uno puede hacer lo que le da la gana y va a ser salvo. Cuando al contrario, eso no es lo que dice la Biblia. Lee. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha Lo del principio otra vez. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por estos sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Where's the where it says Christ is going to be a stumbling block? Yeah. And it mentions the Old Testament. Léelo otra vez, el 4. El que dice, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ok. So, nosotros sabemos que conocemos a Cristo, que estamos en él, si guardamos los mandamientos. Dame Isaías 8. Isaías capítulo 8. Versículo. That's probably the one I wanted. No. The one in Corinthians says Old Testament. Yeah. 1 Corinthians 1 and 23. What's the one in Peter? Lee eso ahí. 8 y 14. En Isaías. Sí, 8 y 14. El libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Entonces, él será por santuario, pero a los dos casas de Israel. Léelo otra vez. Capítulo 14. Entonces, Capítulo 8, versículo 14.
capítulo 8, versículo 14. Entonces, él será por santuario, pero él ahí está hablando de Cristo. Él será por santuario, ¿le? Pero a las dos casas de Israel. A las dos casas de Israel, porque acuérdense que después de Salomón la casa de Israel fue dividida entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Le? Por piedra para tropezar y por tropezadero para Léelo otra vez. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para creer. Porque ¿qué ha sucedido? Los que no creen en Cristo, Cristo de la Biblia es un tropiezo para la gente que no cree en Él, para la gente que no obedecen los mandamientos de Dios. Cuando nosotros leemos de Cristo, que Él es un hombre negro, de la tribu de Judá, etcétera y etcétera, la gente no puede captarlo. ¿Por qué? Porque es una piedra de tropiezo. Así fue que Dios hizo la Biblia. Si uno no obedece la Biblia, los mandamientos, los estatutos, no es posible uno poder comprender lo que Dios quiere decir. Si uno no conoce a Cristo y no guarda los mandamientos, no es posible que uno pueda entender lo que dice la Biblia. Aguanta eso. Damos ahí a Salmos 111, versículo 10. Y también eso está en la Biblia. Uno no puede obtener la sabiduría, el conocimiento, sin guardar los mandamientos. No es posible. Dale. El libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que tenerle temor a Dios. Porque Él dice que si nosotros no guardamos los mandamientos, vamos a perecer, vamos a morir, vamos a ir al infierno, vamos a ser quemados, todo eso. Todas esas cosas buenas. Aguanta eso, dame Salmos 119, versículo, versículo 120. El libro de Salmos, capítulo 111, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Aquí David está diciendo que él le tiene temor a Dios. ¿Le? ¿Por qué? Y de tus juicios tengo miedo. De los juicios de Dios debemos de tener miedo. Porque la palabra dice que la recompensa del pecado es la muerte. Y no es una muerte bien sencilla. Nosotros no vamos a morir durmiendo. No, vamos a ser torturados. Es una muerte de angustia. Va a ser bien grave esa muerte. Nosotros debemos de tenerle temor a Dios por los juicios de Él si nosotros lo desobedecemos. Regresa a Salmo 111. El libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es teniéndole temor a Dios, sabiendo que Él dice, si uno lo desobedece, vamos a perecer. Eso es el principio, porque eso te vas ahora tú quieres saber cómo yo puedo obedecerlo para evitar ese juicio. ¿Le? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No los que saben de los mandamientos. No los que escriben o escuchan los mandamientos. No, los que practican. Practicar es una palabra de acción. Es una palabra de acción que uno debe de hacer. Cuando uno practica los mandamientos, Dios dice que uno vas a tener bien entendimiento.
Porque el que da el entendimiento es Dios. No es uno leyendo esto. No, el que da entendimiento, uno tiene algunos requisitos. Dios tiene requisitos que uno debe de cumplir para poder obtener sabiduría y entendimiento. Y ese primer requisito es que temor a Dios y practicar los mandamientos. Si no, mira, uno no tiene entendimiento. Por eso que todas estas iglesias, cualquier denominación, no tienen entendimiento, no pueden levantar la palabra como nosotros lo hacemos, porque no practican los mandamientos, no conocen a Cristo, no creen en Cristo y no hacen lo que dice la Biblia. Ellos utilizan la palabra de Dios para una recompensa de financiero, y eso es lo que le importa, cuando Cristo nunca ha hecho eso. Vamos a regresar a Isaías 8. El libro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Ve, una piedra para tropezar, una piedra que cuando nosotros predicamos a Cristo, los que no guardan los mandamientos van a tropezar y no van a entender la sincera fidelidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la serpiente ha venido y no ha engañado con su astucia, igualmente como lo hizo a Eva en el jardín en el principio, cuando uno lee en Génesis. La sincera fidelidad de Cristo. Nosotros hemos sido extraviados de nuestra, nuestros sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, porque nosotros no guardamos los mandamientos. Nuestra gente no lo hace. Por eso no entienden la palabra. Y cuando nosotros predicamos a Cristo, es una piedra de tropiezo. ¿Terminas ahí? No. Termina. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ok, dame Mateo 11. Mateo 11. Si cuando nosotros predicamos Cristo, ¿verdad? Cristo siendo la palabra de Dios, y uno se ha ofendido o es un tropiezo para la gente, quiere decir que usted no está guardando los mandamientos. Porque si viene de la palabra de la Biblia, uno no debe de ser, no está ofendido. Lee 11 y 6. Yeah, that's right. El libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 6. Y Bienaventurado, ¿verdad? Bendecido, ¿le? Es el que no haya tropecido en mí. Ve, bienaventurado, bendecido el que no sea atropecido de mí. El que no, cuando uno escucha de Cristo que Él es un hombre negro de la tribu de Judá, con pelo de lana, con ojos rojos, que si eso no es un tropiezo para ti, bienaventurado tú eres, porque tú tienes un poco de conocimiento. Tú tienes el principio de la sabiduría, la cual leímos en Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de los juicios, del juicio del Señor, si uno sigue quebrantando los mandamientos y uno guardando los mandamientos, poniéndolo en práctica, así que uno vas a obtener más sabiduría y entendimiento. Léelo otra vez de nuevo. El libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ve, el que no haya tropiezo en Cristo, el que no ve a Cristo o escucha a Cristo en la Biblia y no es tropecido por Cristo, bienaventurado tú eres. Porque ahí es el comienzo de la sabiduría, el temor de Dios, practicando los mandamientos. Dame Eclesiástico, capítulo 32.
versículo, déjame ver, versículo 14, hacia el... sí, sigue hacia abajo y yo te dejo saber. Comienza en el 14. El libro de Eclesiástico, capítulo 32, versículo 14. Quien que teme al Señor recibe su disciplina. El que le tiene temor a Dios recibe su disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Dame Sabiduría de Salomón, capítulo 1. Y número 1. Sabiduría de Salomón. No. Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 5. El libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 5. Porque Espíritu Santo de disciplina huya engaño y removerá los pensamientos que son sin entendimiento. So, el Espíritu Santo de disciplina removerá cualquier entendimiento cualquier pensamiento que es sin entendimiento. ¿Le? Y no permanecerá cuando la justicia viene. Y no permanecerá cuando injusticia viene. El Espíritu Santo de disciplina son las leyes, los estatutos de Dios, porque esa es la disciplina. Uno debe de ser disciplinado, porque, como dice aquí, y removerá cualquier pensamiento sin entendimiento, como dice en Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El practicar los mandamientos, esa es la disciplina. Esa es la disciplina que vas a remover los pensamientos sin entendimiento. Y ese Espíritu Santo de disciplina no vas a quedarse ahí si hay injusticia. Si tú no estás guardando los mandamientos, esa disciplina, ese Espíritu Santo, ese entendimiento no vas a morar en ti. Bien rápido Dios te puede quitar el entendimiento si tú desobedeces su palabra, los mandamientos. Vamos a regresar a Eclesiástico 32, versículo 14. El libro de Eclesiástico, capítulo 32, versículo 14. ¿Quién que tema al Señor recibe su disciplina? El que tema al Señor, el que le tiene temor a Dios, vas a recibir su disciplina, vas a recibir los mandamientos, ese Espíritu Santo de disciplina. Vas a practicar los mandamientos si tú tienes temor, porque el temor es que teniéndole temor de sus juicios si uno rompe los mandamientos. El que le tiene temor a Dios, vas a recibir los mandamientos para poder ser aumentado en entendimiento, como nos dice en Salmos 111, versículo 10, de un buen entendimiento, no un entendimiento malo, porque muchos tienen entendimiento, pero no tienen un buen entendimiento de la palabra. Lee. Y ellos que le buscan temprano hallarán favor. Lee. El que busca la ley se llenará en ella. El que busca la ley, el que busca los mandamientos, se llenará de los mandamientos. El que lo busca, ¿le? Pero el hipócrita será ofendido en ella. Pero el hipócrita será ofendido. En vez de recibir esa disciplina, el hipócrita vas a ser ofendido.
Y Cristo nos acaba de decir, bienaventurado el que no es, ¿cómo se dice? Mateo 11. Oh. Mateo 11 y 6. Bienaventurado, San Mateo capítulo 11, versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El que no haya tropiezo, el que no sea ofendido en él. Porque el hipócrita vas a ser ofendido en Cristo. Vas a ser un tropiezo en Cristo, el que no guarda los mandamientos. El que dice que cree en Cristo, pero no lo hace, como leímos en 1 Juan, capítulo 2. Sabemos que conocemos a Cristo si guardamos los mandamientos, pero el que dice que lo conoce y no guarda los mandamientos es un mentiroso, un hablador, un hipócrita, porque dice una cosa y hace otra. No practica los mandamientos, no recibe la disciplina de Dios para tenerle temor a Él. Sigue leyendo. Capítulo 16. Ellos que temen al Señor hallarán juicios y encenderá la justicia como una luz. Encenderá justicia como una luz. Un hombre pecador no será arrepentido, pero hallará una excusa conforme a su voluntad. Léelo otra vez. Un hombre pecador no será arrepentido, pero hallará una excusa conforme a su voluntad. El pecador no vas a ser corregido. No quiere ser corregido el pecador. Si no, vas a buscar una excusa para no guardar los mandamientos. Porque ¿qué es el pecado? Vamos a buscarlo ahí. 1 Juan 3 y 4. ¿Qué es el pecado? Porque nos dice que el pecador vas a hallar una excusa para no hacer lo que Dios requiere de nosotros. El libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. Un pecador está infringiendo la ley, está quebrantando la ley, los mandamientos. Regresa hacia Eclesiástico. El libro de Eclesiástico, capítulo 32, versículo 17. Un hombre pecador no será arrepentido, pero hallará una excusa conforme a su voluntad. No a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nosotros guardar los mandamientos, tener su enseñanza, su entendimiento, su sabiduría. Pero nosotros no podemos obtener esa sabiduría si no guardamos los mandamientos. No es posible. Vamos a regresar a... ¿Dónde estuvimos? En San Mateo. San Mateo 11 y 6. Ok, vamos ahora a 2 Corintios, capítulo 3. Comienza el 12. El libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 12. Así que, teniendo la esperanza, usamos de mucha frecuencia. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embrotó. El entendimiento de ellos se embrotó porque no podían ver la verdad. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo
pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué? Porque en Cristo está la sincera fidelidad. Pero los que no guardan los mandamientos tienen un velo y no pueden ver a Cristo. No pueden ver a Cristo en el Viejo Testamento ni tampoco en el Nuevo. Por eso que cuando uno lee los que no guardan los mandamientos y no pueden entender las letras, las epístolas de Pablo. Búscame eso, que son difíciles de entender. Vamos a regresar en Pedro. El segundo Pedro. No, primero. Ese es el primero, right? No, segundo 3. Comienza al 14. El libro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Ve, uno debe de ser hallado sin mancha e irreprensibles en paz delante de Cristo. Está hablando de Cristo, obviamente. Sin mancha, sin la mancha del pecado. ¿Le? Y tende entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué? Porque él tiene paciencia con nosotros. Porque si fuera por Él, nosotros hubiéramos sido perecidos. Pero la paciencia que Él tiene con nosotros para nosotros poder arreglarnos, guardar los mandamientos, Él nos está dando un tiempo, ese tiempo de gracia para guardar los mandamientos. Este tiempo de gracia que Él nos ha dado no es para nosotros hacer y deshacer, para desobedecerlo y la gente cree, nosotros estamos bajo de gracia, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo voy a ser salvo. No es así. Este tiempo, esta paciencia que Él tiene para nosotros es para nuestra salvación. Él nos está dando una temporada para nosotros poder obedecerlo y hacer las cosas bien, no para seguir haciendo y deshaciéndole. Como también nuestros amados hermano Pablo, según la sabiduría que él ha sido dada o ha escrito. Ve, porque Pablo, antes de conocer a Cristo, él estaba haciendo muchas cosas malas en contra de Cristo. Muchas cosas malas en contra de los discípulos, los apóstoles de Cristo, los seguidores de Cristo. Igualmente como Pablo, que él tomó ese tiempo, esa paciencia de nuestro Señor para su salvación, para arreglar todo lo malo que Él ha hecho. Porque Él sabía, mira, yo hice muchas cosas malas en contra de mi Dios. Voy a tomar este tiempo, esta paciencia que Él tiene conmigo para arreglar las cosas, para hacer las cosas bien. ¿Y qué sucedió? Dios le dio mucha sabiduría a Pablo por practicar los mandamientos. ¿Ve? El versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo en sus epístolas, él habló de estas cosas, de la paciencia del Señor, de la salvación del Señor. Y algunas de esas cosas que él ha escrito son difíciles de entender. ¿Por qué? ¿Por qué son difíciles de entenderle? Las cuales los indoctos en
inconstantes So, los inductos, los inconstantes, ¿le? tuercen como también las otras escrituras para su propia predicción. Ve. So, los inductos, ¿qué más? Los inductos, In- inductos e inconstantes. Son los que no guardan los mandamientos, los inductos, los que no saben nada. Los inconstantes, ellos tuercen la palabra. No solamente de Pablo, pero también las otras escrituras del viejo pacto, porque no pueden entender el viejo pacto, no pueden ver a Cristo en el viejo pacto, no pueden ver la paciencia que Él tiene con nosotros para nosotros arreglarnos durante este tiempo de gracia, no para hacer lo que nosotros nos dé la gana y supuestamente todavía ser salvos. No, la salvación viene con la justicia, con practicar los mandamientos en la fe de Cristo. Son los que no entienden y son confundidos por las letras de Pablo. Cristo es un tropiezo para ti y no entienden. ¿Por qué? Y con eso quiere decir que uno no está guardando los mandamientos. Porque bien entendimiento tienen todos los que guardan los mandamientos, los que practican los mandamientos. Dame Corintios 3. Sí, vamos a regresar a... ¿Dónde nos quedamos? Segundo Corintios 3. 3 y 14. Sí, sigue. El libro de 2 Corintios, capítulo 3, Versículo... en 15 o... ¿Dónde estamos? sigo en 14 otra vez. Sí, 14. El libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento se embotó. ¿Por qué? Porque son desobedientes. No pueden creer en Cristo. Igualmente como hoy en día nosotros predicamos que Cristo es un hombre negro de la tribu de Judá y la gente se aborrota, se dicen que Cristo no es negro, que él es blanco y esto y lo otro, cuando eso es mentira. El conquistador, el hombre blanco ha venido y nos ha predicado otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio, el anticristo. Lee. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Cuando leen el antiguo pacto, no tienen entendimiento. Lo acabamos de leer en Pedro, que Pedro nos acaba de decir que las cosas que Pablo ha escrito, algunas son difíciles de entender. Pero no solo eso, pero los inductos e inconstantes tuercen la palabra, las otras escrituras, como tuercen la letra de Pablo. ¿Por qué? Porque igualmente no... porque tienen un velo cuando leen el viejo pacto. ¿Lee? les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ok, dame ahora. Cristo, el conocimiento de Cristo debe de quitarte ese velo para poder entender que Cristo dijo que Él no vino para abrogar la ley o los profetas. Quiere decir que ni una jota ni una tilde vas a pasar de la ley. La ley de Dios es para siempre. Debemos de seguir guardando los mandamientos, la ley de Dios. Yeah, this ain't part-time. Sí. Es para siempre. Cristo guardó los mandamientos, guardó la ley. Para ser seguidor de Cristo uno debe de caminar el mismo paso. Uno no puede caminar por otra vía diciendo que yo estoy siguiendo a Cristo, pero Cristo está caminando para allá. ¿Por qué tú estás caminando de este lado? ¿En qué mente soberbia encaja esa lógica? Yo voy a seguir a este hombre, pero no. Digo que estoy siguiendo a alguien, pero no lo estoy siguiendo. Estoy caminando por otro lado. Uno no está caminando el mismo paso de Cristo. No está viviendo la misma vida de Cristo. Así que nosotros conocemos a Cristo. Para Cristo decir que uno es su amigo, uno debe de ¿qué? Hacer la voluntad de Dios.
Uno no vas a tener un amigo. Y usualmente un amigo, un mejor amigo, es alguien que tú y él o ella, etcétera, tienen muchas cosas que les gustan las mismas cosas, hacen las mismas cosas. Usualmente ese es nuestro amigo. Dame Amos 3 y 3. Amos 3 y 3. Y después vamos a regresar. Vamos. El libro de Amos, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Ve, uno no puede andar con Cristo si tú no estás de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con su palabra. Uno no puede decir que conoce a Cristo si uno no está de acuerdo con lo que Él hace. ¿Qué Él hizo? No había ningún pecado en Él. Él guardó los mandamientos. Él guardó la ley de Dios. No había ni una mancha en Él. Uno no puede caminar o andar con Cristo si tú no estás de acuerdo con su forma de vida. Muchos dicen, no, eso fue en los tiempos de antes. Eso no se hace ya. La palabra no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y en el futuro. Él no va a cambiar. Porque ahora las cosas están cambiando. El que cambia las cosas es el diablo. Mira ahora lo que está sucediendo. Mira el mundo en lo que está. La destrucción, la guerra, rumores de guerra. Al fin viene y muchos no están encegados. No tienen el entendimiento que Cristo viene pronto. Está listo para su venida. No sé. Vamos a ver. Vamos ahora a... tuvimos... Nos vamos a regresar a Colosenses 2. 2 y 1. Sí. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Al pleno entendimiento. No es algo difícil de entender. Y fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Se ha sido un misterio porque nosotros hemos sido engañados. Otro Cristo se ha sido predicado. En quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque leímos antes que el conocimiento viene con la práctica de los mandamientos. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Is that right? What verse you in? 4. Ok, léelo otra vez. Y esto lo digo para que nadie os engañen con palabras persuavisas. Persuavisas. Porque Pablo está diciendo, te dice esto para que no sea engañado con estas palabras persuavisas, que te dicen algo y tus sentidos han sido extraviados. Porque muchos de los pastores, ellos hablan bien bueno, ellos hablan, pero no abren la Biblia, no quebrantan la palabra buena. No lo hacen según... Ellos cogen un versículo y hacen un sermón de 1 hora, 2 horas sin
quebrantar qué es lo que dice la palabra. Son hipócritas. Te engañan con palabras persuasivas. ¿Le? Where the hell was that? 5. Porque, el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy vosotros, gozándome y mirando vuestros buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Le? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Anda en Él. Camina con Él. Uno no puede andar con Cristo si uno no está de acuerdo. Si uno no está de acuerdo con cómo camina Cristo, Cristo no nos va a seguir a nosotros. Nosotros debemos de seguirlo a Él, andar con Él. Y uno no puede andar con Él si uno no sigue lo que Él hizo. Si uno no está de acuerdo con los mandamientos que Él guardó, con la ley que Él guardó. Él dice que Él no vino para abrogar la ley o los profetas, sino Él vino para cumplir. ¿Desde cuándo la palabra cumplir quiere decir que Él terminó con la ley? Nunca. Por eso que muchos son atropecidos por Él, porque no guardan los mandamientos, no entienden la palabra y no andan con Cristo, andan con el diablo. Lee. Versículo 7. Arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así como hemos sido enseñados, como dice la Biblia, como nos enseñó los apóstoles, los profetas. ¿Eh? Así como habéis sido enseñados, abundado en acciones de gracias. ¿Eh? Mirad, y no está hablando de la fiesta esa. Abundando en acciones de gracia por la enseñanza que hemos obtenido por la gracia de nuestro Señor, por guardar los mandamientos. Es una bendición nosotros poder entender la palabra de nuestro Dios. Es una acción de gracia poder entender que Cristo Él vino solamente para Israel, que Él es un hombre negro con pelo de lana. Lee. Mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe, porque vas a venir uno que vas a predicar otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu, ¿eh? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ten cuidado que nadie venga, te engañe con filosofías, con palabras persuasivas y con huecas sutilezas que no tienen ningún tipo de valor. Es vano, ¿eh? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque cuando uno hace una cosa que no es según Cristo, uno ha sido engañado. Como, no debemos de guardar los mandamientos. Podemos celebrar cualquier día de fiesta que nos dice el mundo. Let me get some more water. Y todo eso, si no es según Cristo, es según los rudimentos del mundo. Y no importa si uno lee la palabra todos los días. Uno puede leer la palabra y no entenderla. Dame Hechos. Hechos, capítulo 13, versículo 26 y el 27.
El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 26. Varones hermanos, hijos de linaje de Abraham, y los que entra vosotros temáis a Dios. Temáis a Dios. Leímos en Salmos 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esta palabra de salvación es enviada a ellos que le tienen temor a Dios, que le tienen temor al juicio de Dios. El juicio que si nosotros pecamos contra Él, vamos a perecer. Esta palabra de la salvación es enviada hacia ellos que le tienen temor a Dios, que practican los mandamientos. ¿Lee? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocido a Jesús. Ve, los que moran en Jerusalén y los gobernantes, esos son los líderes, ¿verdad? Los líderes de la iglesia hoy en día, porque aquí está hablando de los fariseos y todos ellos, ¿verdad? Los líderes en las iglesias, sí, católica, testigo de Jehová, adventista, bautista, pentecostal, etcétera, etcétera, porque hay un montón de denominaciones. También hay, sin denominación también, pero toditos ellos, los que son los líderes, ¿verdad? Los que deben de ser los líderes, ¿verdad? No conocen a Cristo, no guardan los mandamientos. Dale. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Ni las palabras de los profetas que se leen. Hoy en día, yo estoy seguro que muchos de los que se llaman cristianos, los que dicen que creen en Cristo, ellos leen su Biblia todos los días, o si no, cada domingo, lo que sea. Lo leen. Pero ¿qué pasa? Dale. Las cumplieron al condenar. Ellos cumplieron la palabra en condenando a Cristo. Aunque ellos leían la palabra todos los sábados, ellos no podían ver que ellos habían cumplido la condenación del Mesías. Básicamente no podían entender que ellos estaban haciendo exactamente lo que dice la palabra, que cuando el Mesías iba a llegar, que iba a ser condenado, iba a ser, ¿cómo se dice?, rechazado. Y ellos mismos, aunque leían la palabra, no podían entender que ellos mismos cumplieron con la condenación de Cristo. Dame 1 Pedro 2. Y eso mismo está sucediendo hoy en día con nuestra gente. Leen su Biblia, dicen que creen en Cristo, van para su iglesia los domingos, pero no guardan mandamiento número 1. No creen en Él, porque creer en Él quiere decir que uno guarda sus mandamientos. Ellos creen que creen en Él, pero no lo creen, no le creen en Él. Dame ver. 1 Pedro 2. 6. Comienza el 6. El libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. Contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra. En Sion, en Israel. Del ángulo. De ángulo escogida preciosa. Y el que quieren en él, que creen en él, en quien, y el que creen y el que creyere en él, quien quieren en él, creyeren en él, no será
avergonzado. El que cree en Cristo no va a ser avergonzado. Lee. Para vosotros, pues. Quiere decir que si cuando uno es avergonzado, uno no entiende la palabra. Uno está confundido en la palabra. Porque dice, el que cree en Cristo, vas a hacer lo que Cristo hizo. Vas a guardar los mandamientos. Vas a tener un buen entendimiento y no vas a ser avergonzado cuando la palabra salga. Lee. Pero vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Pero para los que no creen, Para los que creen que Él es precioso, lee. la piedra que los edificadores, Lee el 7 otra vez. Bueno. para vosotros, pues, los que creáis, Él es precioso. Para vosotros que creen que Él es precioso, lee. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, habiendo hacer la cabeza de ángulo, y piedra de tropez. Dice aquí que los que creen lo van a ver como precioso a Cristo, ¿verdad? Pero los que no creen, ¿verdad? Lee esa parte otra vez. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Desecharon, ¿por qué? Porque no creen en Él. Son desobedientes, no creen en Cristo, no guardaban los mandamientos. ¿Lee? Habiendo hacer la cabeza de ángulo, ¿Lee? piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ve, una piedra de tropiezo para los que no creen en Cristo, para los que no guardan los mandamientos, para los que no le tienen temor a Dios. Algo tan sencillo como Cristo siendo un hombre moreno, con pelo de lana, con ojos rojos, es algo de tropiezo y se van a ser ofendidos, ¿eh? Pidiendo a piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Ve, ellos tropiezan en Cristo porque ellos tropiezan en la palabra y no entienden la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen un buen entendimiento. No practican los mandamientos. Y por eso que Cristo es una roca de ofensa, una roca de tropiezo para ellos que son desobedientes. ¿Le? Siendo desobedientes. Ve, siendo desobedientes. O si uno no entiende la palabra, si uno es confuso, ahora uno se debe examinar. ¿Qué en mí yo no estoy haciendo que no entiendo esta palabra? Lee. Lo que cual fueron también destinados. Ve, porque algunos fueron destinados para ser desobedientes. Y yo no quiero ser destinado para eso. So, vamos ahí a Apocalipsis 1. Porque ya la palabra dice que dos partes de la gente van a ser ¿qué? Perecidos. So, una parte va a ser salvo y las dos partes van a perecer. Esos fueron ¿qué? Apuntados para ser desobedientes. Lee. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su servo a las cosas que deben suceder pronto. So, esta es la revelación de Cristo. So, vamos a bajar a la revelación de Cristo. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. So, su pelo era como blanca lana,
una oveja tiene el pelo ¿qué? Lanoso, ¿verdad? Pelo crespo, es el pelo de Cristo. ¿Qué clase de persona en el mundo tiene pelo de lana? Lanoso, crespo, rizado. La gente negra, morena, ¿le? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y su pie es semejante al bronce bruñido. Yo no sé ustedes, pero los pies míos son el mismo color de mi cuerpo. Y el bronce es un color que marrón, ¿le? Refulgente como en un horno. Ahora, si uno quema un bronce que ya es marrón en un horno, se convierte en ¿qué? Negro, bien oscuro. So, Cristo es un hombre negro con pelo de lana, con ojos rojos. Ya, así es bien sincero, es bien simple. La sincera fidelidad de Cristo. Eso es el principio. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Terminaste ahí? No. No. Y sus voz estruendo de muchas aguas. Ve, y su voz sonaba bien duro, no como tienen al blanquito ese güerito blanco que uno ve en la película. Él está, ay, bendecido todito. Y algunos de los pastores también hablan así. Cuando leemos en ¿dónde? Que los fariseos, cuando vieron a Cristo, que él hablaba con autoridad, bien fuerte. Él no hablaba suave. So, con eso, con eso terminamos la clase. Y como siempre, concluimos con que nosotros no somos un grupo de odio. Y que no estamos afiliados a ningún otro grupo israelita. Israel Unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier plan que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, deben de ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar a cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico capítulo 5, versículo 1. So, con eso, mi gente, yo soy el oficial Yaquín. Soldado Elijah. Que el más alto y Cristo lo bendiga a todos ustedes. Shalom. Shalom. Dance, we a dance. Move your feet till your muscle them don't stop. Party a dance, we a dance, don't stop. Dance, we a dance, and I tell them don't stop. Party a dance, we a dance. Dance, we a dance till you can feel your Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Jesucristo es moreno. Jesucristo no es blanco. La prueba está en la Biblia. 12 tribus, baila mis hermanos. Estamos celebrando el sábado, luego olvidando tabernáculos, por mi Pentecostés, celebramos para usted.